guianza, la dirección de su Espíritu Santo. Abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, para que todos podamos conocer la verdad. No se trata, Señor, de levantar una iglesia a nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros queremos creer, sino edificar verdaderamente al cuerpo de Jesucristo, para que todos unidos, Dios eterno, así podamos, Señor amado, hablar un mismo lenguaje, expresar un mismo sentir, tener un mismo propósito, aunque diversas funciones, pero ser un solo cuerpo. Gracias, Padre, ayúdeme a poder declarar esta palabra, Señor, tal y como está escrita. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Mire, amado hermano, el tema es así. Es importante saber la verdad. Tema: es importante saber la verdad. Miren, en el inicio de todo esto, podemos decir nosotros claramente que el Padre Eterno dio los 10 mandamientos escritos en la tabla de piedra. Pero en esa tabla de piedra no se observa en ningún momento la ley rabínica. La ley rabínica no está. La ley de los rabinos. Para que usted me pueda entender mejor la ley de esos grandes maestros de la ley, fue una ley que ellos mismos formaron y no está ahí registrada. Con los jueces tampoco ninguno de ellos declaró acerca de la ley rabínica. Llega el momento de los profetas y usted puede mirar uno a uno de los profetas y nunca fue declarada una ley rabínica, porque la hicieron los rabinos. ¿Y cómo que la hicieron los rabinos? Mira, amado hermano, en el tiempo cuando vino el Señor Jesús, también había religiones, aunque fue declarado por el Padre que solamente de la tribu de Leví eran los únicos que iban a servir como sacerdotes. Amado hermano, pero aparecieron los rabinos, aparecieron las religiones, los escribas, los fariseos, que eran muy similares en su forma de creer. Pero también existieron los saduceos, los herodianos, los elotes. Amado hermano, existieron muchas religiones. Pero los escribas y los fariseos, ellos estaban aferrados a que esa ley que ellos habían escrito, eso no fue algo que vino de parte de Dios, no, es una ley que ellos escribieron. Mira, amado hermano, ahora te lo muestro aquí en la Sagrada Escritura. Y sobre todo, tenemos que mirar, observar cómo el Señor Jesús consideró este hecho de los rabinos. Marcos capítulo 7, del verso 1 al verso 5. Dice así la Biblia que se juntaron a Jesús los fariseos, vinieron, lo rodearon, y también algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, observaron en la trayectoria del camino a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Los condenaban, formulaban condenación sobre ellos, porque estaban comiendo el pan sin haberse lavado las manos. Pero ¿cómo puede condenarlos si esto no era un mandato del Señor Jehová de los ejércitos?
Aunque es cierto, la higiene es buenísima, pero no había eso en ninguno de los 10 mandamientos. No estaba en el Pentateuco, ningún profeta lo había declarado, pero ellos condenaron. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley de los rabinos, de ellos mismos que la habían escrito. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, al paso de los años se convirtió ya en una tradición. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto era lo que ellos llevaban. Pero yo quiero que usted y yo aceptemos el hecho de que esto no formaba parte de la ley mosaica. Es algo que solamente ellos lo escribieron, los rabinos, los maestros, los que conocían mucho. Entonces, al acercarse al Señor Jesús, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No era asunto de conforme a la ley, no, conforme a la tradición de los ancianos, lo que nosotros inventamos, sino que comen pan con manos inmundas. Mira, amado hermano, podemos proseguir en el verso 6 para ampliar un poco más la información. Respondiendo él, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, el que había enviado al Espíritu Santo para que inspirara a los santos varones a escribir, el mismo Hijo de Dios. Le respondió en su propia cara y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Es uno de los profetas mayores, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora aquí podemos ver, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los mandamientos de Dios, amado hermano, conforme a la ley mosaica, vino de Dios. Pero esto de la tradición de los ancianos, de el lavamiento de barro y de los jarros, y de los vasos de beber, eso no vino de Dios, fue algo que ellos inventaron. Mire, Jesús y cosas semejantes. Les decía también, verso 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué era importante y que edificaba? El guardar los mandamientos de Dios. Pero ellos dejaban a un lado los mandamientos de Dios y guardaban la tradición de los ancianos. Hermano, el asunto hoy en día se repite, y se los digo con todas sus letras. ¿Cuál de todas las organizaciones religiosas, amado hermano, que existen, dígame usted, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? ¿A cuál voy? Porque yo quiero estar en la organización religiosa que es la buena. Voy a hablarles la verdad. Cada una de las religiones que existen al presente, tienen su propio manual y sus propios reglamentos.
Y cada uno de ellos dice lo que bien le parece. Ya no escudriñan la palabra, ya no la interpretan la palabra, sino que se le ocurre esto en su cabecita y así lo escriben. A ver, ¿son 3 dioses o nomás uno solo? Conforme la organización religiosa a la que esté, usted va a responder, va a decir 3 o va a decir 1. ¿A qué jugamos? Cuando Dios está dejando establecido en una forma muy clara cómo es, vamos a ver con el asunto de los unitarios. ¿Qué es lo que dice el unitario? Lo que dice el unitario, por eso se llama unitario, porque hay un solo Dios, nada más. En un tiempo es Jehová, en otro tiempo es Jesucristo, y ahora se convirtió en el Espíritu Santo, pero es el mismo. Vamos a que la Biblia nos dé la respuesta. Es interesante saber esto. Aquí en San Juan 5:19, 5:19, estaba yo en otro libro, por eso no me coincidía. San Juan, capítulo 5, el verso 19. He tenido grandes luchas para poder dar esto, y aún el ser sigue en oposición, pero gracias a Dios tenemos el otro que está por ahí, que está sirviendo. De plano se tuvo que apagar. El otro sí estamos en acción. Okay. Aquí, ¿verdad que está? Al Malucho no le gusta que yo diga la verdad. Mira, hasta aquí llegó nomás el set y ya se apagó. Nadie quiere ver más. Pero gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jesús Domínguez, y gracias porque está con su set también grabando. Dice 5:19 de San Juan, dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros lo tomamos desde el ángulo que son dos que están hablando, entonces está dentro de los términos correctos. No puede el Hijo, allá lo señalo, acá está el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que Él está mirando hacer al Padre. Porque todo lo que es del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora lo leemos desde el ángulo como unitario, a ver si se puede. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que se ve a sí mismo Él como Padre. Y eso lo dice ahí. Porque todo lo que el Padre, que soy yo mismo, hace, también yo mismo como Hijo lo hago. Eso no está diciendo aquí. Aquí de ley están existiendo dos en el diálogo. ¿Sí me explico? Mira, amado hermano, no se trata de discutir con ellos, sino se trata de que si en verdad alguno de los unitarios de verdad quiere servir a Dios, tiene que aceptar esta realidad
que estoy declarando desde el ángulo bíblico, no es un invento mío. Ahora, si nosotros miramos Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28, ahí tenemos otro detallito en la misma forma. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 28. La Biblia dice así, interesante saber la verdad. La Biblia dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El Hijo vino a una comisión, logró el objetivo. Ahora todas las cosas, ya se llegó el momento en el que quedan sujetas a los pies de Cristo. Pero ahora Cristo Jesús, en esta última etapa, se sujeta al Padre, que fue el que le sujetó todas las cosas. Si nosotros entonces lo dijéramos desde el ángulo unitario, diríamos que debajo de los pies de Jesús se sujetaron todas las cosas, y después Jesús se sujetó a Jesús. ¿Verdad que no? No cabe. ¿Cómo le hacemos? Es necedad entonces lo que ocupan los unitarios, porque la Biblia lo está diciendo de una forma muy clara. No es posible. Ahora, no voy a alargar mucho y solo voy a mencionar otra organización religiosa: los Testigos de Jehová. ¿Qué pasa con los Testigos de Jehová? Los Testigos de Jehová, para inicio, quien lo formó, Russell, no era llamado ni como profeta, ni como pastor, ni como nada. Como profeta falló. Todo lo que él dijo en profecía, nada se cumplió. En todos los años que dio, nada se cumplió. Entonces este Russell logra inteligentemente, porque era comerciante, formar una Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo, y hasta en sus expresiones no es igual que esta expresión. Ok, ahora él comienza a sacar lo que se le ocurre en su cabeza, pero yo te voy a decir la verdad, no es lo que se le ocurre en su cabeza. Lo que pasa es que el diablo lo dirige, o lo dirigió en su momento. Ahora fíjate lo que dijo. Él dijo que el Espíritu Santo no es persona, y tengo la forma como demostrar que es persona, y tengo la forma de cómo demostrar que es Dios mismo, pero no me voy a meter a mucho, nada más como persona, para que sea un poco más entendible y práctico. Dice que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. ¿Qué usted conoce como fuerza activa? Vamos a decir la energía eléctrica, la fuerza motriz que origina la gasolina para que avance la unidad, los rayos X, y podemos mencionar muchas cosas. Una fuerza activa. Yo le pregunto a usted, piense lo que yo estoy hablando. ¿La energía eléctrica habla? No habla. ¿Oye? No oye. ¿Consuela? No, hermano, te da unos toquetazos tremendos, no te consuela. Te hace avivarte sin un toquetazo. Pero de que te vaya a consolar, no te va a consolar. Ahora, ¿qué le parece si desde el ángulo bíblico hoy muestro que verdaderamente el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa? Vamos a ver Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Evangelio según San Juan.
En el capítulo 16, en el verso 13, Cristo Jesús sabía que Él se iba a ir. Y Él dice: yo voy a rogar que el Padre nos dé el Espíritu Santo. Ok, vamos a lo que nos lleva a cabo esto. Dice, el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Primera observación: es un guía. ¿Qué función tiene un guía? Te muestra el auténtico camino, te va guiando por aquel camino. Ok. Y enseguida, después del punto y la coma, dice: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablará. Entonces sí habla. Sí habla. Porque no hablará. Entonces sí habla. ¿De dónde sacó Russell? Es una fuerza activa. Porque sí habla. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que. A ver, fuerte, todo lo que oye. O sea que también oye. A ver, ¿dónde la fuerza activa va a oír? Energía eléctrica. ¿Me estás escuchando? Es de ignorancia. Pero los testigos de Jehová saben mucho. Quiero, amado hermano, que nosotros estemos listos, porque aquí estamos hablando enteramente la verdad, porque existen tantísimas religiones. Mira, amado hermano, dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber. O sea que enseña las cosas que habrán de venir. Entonces, oye, habla, enseña. ¿Qué nos faltó? Que consuele. Bueno, vámonos a San Juan, en el 14, verso 15 al 17. San Juan, capítulo 14. Estamos en el verso 15. Dice así la Biblia, dice el Señor Jesús, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ok, vamos entendiéndolo. Si me amáis, porque me amas, vas a guardar mis mandamientos. Ahora, yo, Cristo, voy a rogar al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué hace el consolador? Consuela. ¿Cuándo consuela? Cuando estás triste. Entonces, aquí estamos demostrando que realmente cada organización religiosa tiene su manual, tiene su reglamento, pero ya que se lee abiertamente como está escrito a la manera de Dios, vemos que, como en el caso de los unitarios, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 19 al 24, si usted lo lee como que fuera una sola persona, no logra. En 1 Corintios capítulo 15, verso 28, sucede lo mismo, porque habla acerca de que se sujetará después, al final, Cristo a su Padre. Pero si es el mismo, entonces Cristo se sujeta a Cristo. Eso no puede ser. Ahora tenemos el asunto de los testigos de Jehová, que dice acerca del Espíritu Santo, que es una fuerza activa, cuando la Biblia declara que es una persona. Y estamos ahora estudiando el capítulo 16, verso 13, donde dice que Él no va a hablar por su propia cuenta. Usted lo puede ver ahí en su Biblia y va a observar de que también dice: sino lo que oyere.
Entonces, si habla y oye y enseña, no es una fuerza activa, sino es una persona. Es necesario que nosotros captemos de que no es como las personas dicen. Luego encontramos en San Juan capítulo 14, verso 15 al 17, que dice que si de veras nosotros le amamos, que Él nos va a dar otro consolador. El consolador consuela y va a estar con nosotros por siempre, hasta que llegue ese momento final en el que seamos arrebatados, y ahí se va juntamente el Espíritu Santo. Dice el verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Declarado entonces que sí consuela, que sí oye, que sí ve, que sí habla. Ahora mire, usted dirá, bueno, pero es que si es persona debe tener sentimientos. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 30, muy conocido. Y es ahí donde la persona muchas veces alerta sus sentidos. Efesios capítulo 4, verso 30. Aquí, amado hermano, habla de la siguiente manera. Efesios 4:30. Y no contristéis. ¿Qué es contristar? Que se siente triste. Entonces, energía eléctrica, ¿estás triste? Pues sí, hay que preguntarle a la energía eléctrica si está triste, porque es una fuerza activa. Hay que preguntarle a un rayo cuando caíste porque estás triste. Hermano, tenemos que usar un entendimiento. Aquí una fuerza activa no puede estar triste. No contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y aparte, observe, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué importancia tiene la persona del Espíritu Santo? Pero dice no, es solo una fuerza activa. Y mi pregunta, y la pregunta de usted sería, bueno, ¿por qué no alcanzan esa gente a entender? También tengo la respuesta. Los movimientos envían a seminarios a personas que se preparen y les den credenciales. Ese punto vamos a observar. Cada movimiento manda a un seminario a las personas que están más o menos, que sobresalen de los demás, y los mandan a un seminario. ¿Quién los mandó? El hombre. ¿A dónde los mandó? A un seminario. Ahora, resulta de que es Dios que los condujo allá para enseñarles, y es Dios el que le da la credencial de plástico. Es así. Y ellos tienen la autorización, la autoridad para delegar. Tú eres pastor, ahí está tu credencial. Tú eres profeta, ahí está tu credencial. Lo acreditamos, el gran profeta, el gran apóstol. ¿Es eso de Dios? ¿Es de Dios? No. Hermanos, porque yo lo oí en un seminario relevante, que clasifican a la persona. Le decía, a ver, ¿hasta qué grado usted estudió? No, pues yo estudié la primaria nada más, en este grupo. ¿Usted hasta qué grado estudió? Prepa, este grupo. Usted, soy ingeniero, usted de aquí. Y lo seleccionan conforme estudiaron secularmente. Ninguno que no sea profesionista en esa organización religiosa, que yo lo vi, puede llegar a ser pastor si no es profesionista.
y le dan su credencial de pastor. Lo pasan por 3 años y medio en un seminario donde te dan clases. ¿Quiénes crees? Los mismos de ellos, para enseñarle a como ellos saben. De ahí el manual. Tú no vas a hablar nunca como un unitario, porque tú crees en la Santa Trinidad. Y así se dan todos los mandamientos. No se los dio Dios. Entonces, extienden la credencial y aquel ya es pastor. Entonces, cuando salen de ahí los ingenieros, los profesionistas, la gente grande que indicó el hombre, ya hasta cambian la voz. Soy licenciado en teología. Estuve internado 3 años y medio en Estados Unidos. Así le llaman a México, allá en la capital, por allá de Estados Unidos. Hermano, se pasan. ¿Qué sabe ese hombre? Lo que le enseñaron los hombres. Vamos nosotros entonces a decir que aprendió filosofía. La filosofía es una filosofía humana. Sabiduría es la que viene de arriba, y son 2 cosas diferentes. Entonces ellos lo que conocen es filosofía. Ahora, ¿qué les parece esta expresión que Cristo Jesús dijo un día? Te alabo, Dios, porque escondiste todas estas cosas de los grandes y se las revelaste a los niños. Hermano, ¿de dónde lo sacaste? Vamos a Mateo. Yo te estoy diciendo lo que está escrito. Mateo capítulo 11, verso 25. Qué oposición del enemigo tremenda, pero ya estamos aquí declarando la realidad. Mateo 11, 25 al 27. Ya estamos ahí. Dice, en aquel tiempo en que andaba el Señor Jesús, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira, amado hermano, la expresión que está diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Escuchemos: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted no entendió por completo, yo se lo voy a explicar. Los rabinos de este tiempo son los grandes personajes, teólogos, licenciados en teología de este tiempo, porque ellos están inventando. Pero aquí el Señor Jesús se lo está diciendo clarito: te alabo, Padre, Señor del cielo. ¿Por qué? Porque la escondiste de los sabios y de los entendidos, de los profesionistas, de la gente seleccionada, de esa gente que ellos fueron los que calificaron que esa era la gente, no Dios. La escondiste de ellos y las revelaste. O sea que es una palabra por revelación. Y cuando dice y la revelaste, ¿a quiénes? A los niños, a los que ellos desecharon, a los que ellos vieron insignificante. Tú ni la primaria terminaste, hazte para allá, tú no sirves. Eso desechado de ellos, a ellos, a Dios le plació
revelarle la palabra. Y yo te voy a decir la verdad de las cosas. Los grandes teólogos conocerán acerca de la existencia de Dios en teoría, pero ellos nunca han tenido una experiencia personal. Porque aquí dice la Biblia: te alabo, Padre, dijo Cristo Jesús, porque a ellos no se lo revelaste, se lo revelaste a los niños. Ahora, háblale de una revelación a ellos, no lo entienden. Háblale de cosas tan importantes que tiene la Sagrada Escritura. ¿Y cómo sabes eso? A ver, eso no lo dice la Biblia. Y cuando los ganas por aparte, para no ofender a la congregación que está, de veras, ¿en qué seminario estudiaste? Yo no estudié en ningún seminario. La palabra me fue revelada. ¿Qué te dice? Cuida el don que Dios te ha dado. Amén. Porque eso yo no lo sabía. Gloria a Dios. Y hay muchísimas cosas que ellos no saben. Y si tú se las comentas, ¿sabes qué? Pues está inventando este hermano, se está poniendo loco. Yo puedo decirte, esa visión que tuvo Pedro en la azotea, que baja el lienzo, mata Pedro y come, mata Pedro y come, la llegas a tener tú y se la dice a uno de ellos, ya se volvió loco. Pero no, el Espíritu Santo sí habla, pero habla con aquellos que le buscan, aquellos que consagran su vida, que de verdad se entregan. Con eso es que habla y consuela a los que están en la lucha como nueva criatura. Y hay muchas personas que no se dan cuenta, pero la lucha que nosotros tenemos, hermano, es grande, de verdad, en serio, no es algo de la mente, no, es algo muy grande. Declaro el 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí está para los unitarios también. Mi Padre, que soy yo mismo, yo me la entregué a mí. No puede ser. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Nadie conoce al Hijo, sino al Hijo ya otra vez, hecho ahora Padre. No, ni al Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Aquí viene lo importante. Quitamos todo eso que está para atrás y para adelante. Atención. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que usted conoce acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque el Señor Jesús le plació darte la palabra revelada. Y en este pleno siglo, amado hermano, para mucha gente de la alta sociedad y que muy estudiado, sigue en oscura, sigue en tinieblas, dando golpes contra la pared, porque no logran vivir en experiencia lo que la palabra de Dios contiene. Amén. Gloria a Dios. Porque tiene que ser palabra revelada. Ahora, no es de ahorita, desde hace mucho rato yo he estado hablando al respecto. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Bien, para que usted tenga bastante material y podamos entender todos que la palabra que estoy hablando realmente así está escrita. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Ahora dice así la palabra, dice Pablo enseñando a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. O sea que hay pláticas, hay conversaciones que son vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de la falsamente licenciado de teología.
de la falsamente seminarios de alto rango. Porque están inventando, porque están diciendo cosas que aquí no dice. Amado hermano, tenemos que captar que la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo recomienda a Timoteo de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos ya no siguieron derechito, se desviaron de la fe. La salutación, la gracia sea contigo, amén. Se desviaron. Ese es el propósito por lo cual el diablo, nada más usted observe las características. El que dice que es licenciado de teología no se baja la corbata, no se baja el saco, no se baja la grandeza, la vanidad. A ver, Cristo era vanidoso. No, humilde, sencillo. No, y hasta guaruras tiene. Amado hermano, tenemos que despertar, tenemos que ver lo que realmente está diciendo. Ahora, el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses, va un poquito para atrás. Colosenses, para que usted lo pueda encontrar rápido, un poquito para atrás. Capítulo 2, verso 8. Doy el tiempo, pero no mucho, así que apresúrese. Colosenses capítulo 2, verso 8. A ver, ¿cómo dice aquí? Dice, mirad, o sea, como dice, atención, mirad, que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías, son filosofías humanas, de filosofías y huecas sutilezas. Busque un diccionario. ¿Qué son sutilezas? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga, está clarito, hermano. Lo mismo que hicieron los rabinos, lo mismo están haciendo ellos, porque ellos son más listos que nosotros. Pero tenemos que captar. Si tú eres llamado por Cristo, tú vas a oír la voz de Cristo y lo vas a entender. Tú vas a oír cuando la voz del Espíritu Santo te está hablando y lo vas a entender. Porque esto aquí te está diciendo clarito, según las tradiciones de los hombres. El lavado de jarro, ¿qué cosa era? Tradiciones de hombres. Y Cristo Jesús en persona se lo dijo clarito. Dejan de guardar los mandamientos de Dios para guardar las tradiciones de los hombres. Esto que voy a decir ahorita no es novedad. En el mes de diciembre, vaya usted a las iglesias liberales y vea cómo tienen el altar lleno de arbolitos de Navidad, hasta nacimiento. Y eso es de Dios. ¿En qué mandamiento? Esa me la perdí porque no alcancé a ver dónde está. Cada año guarden su arbolito de Navidad, porque cada año se va a poner, y el nacimiento, con todo respeto, no sé cuántos los que están aquí lo pongan, yo no ando investigando eso, tampoco de los que nos ven a través de las redes sociales, pero vean su Biblia a ver si dice que guardemos las tradiciones de los hombres. ¿Sí o no? Eso es así. La gente que no sabe le falta el respeto a Dios, pero los que nos interesamos no le faltamos al respeto a Dios. Anda un gordito, él con un gorrito, se viste de rojo y anda repartiendo regalos. Escríbele la cartita para que a ver qué quiere que te mande. Yo como ya estoy más grandecito, voy a poner
que me mande una novia. Hermano amado, Sacado de la mente no está aquí en los mandamientos. Pues yo no veo a Santa Claus aquí, ¿o sí? bueno, continuamos adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Corintios. Ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas que te persuaden, que te convencen. Dice, tiene mucho argumento, tiene labias, es elocuente. No, es que bastante te convence, palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice el apóstol Pablo, dice, mi predicación no fue así, sino fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué con demostración del Espíritu y de poder? Lo dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, tú seminarista, ¿ya te graduaste, no? Sí, está graduado. ¿Conoces bastante de la Biblia? Sí, bastante. Ok. Mira, aquí tengo un enfermo que ya desahuciaron los médicos, que dijeron que no puede hacer nada por él, pero en Cristo hay poder. Ora para que sane. Oh, no, es que eso no me dio, fue la vez. ¿Cómo? Pues entonces Dios se está volviendo mentiroso. ¿Pero por qué dice eso? Porque dice que repartió, dio dones a los hombres y entre ellos dio el don de sanidad. ¿Y por qué no oras y sana? ¿Por qué le tienes miedo al endemoniado y sales corriendo? Es que no me fue autorizado. O sea que además te fue autorizado todo lo del seminario. ¡Ay, sí! ¿Quién te lo autorizó? El hombre. Y sobre eso te basas. Y dices que tú eres y haces y deshaces. Porque tienes ahí una constancia de que tú estudiaste teología. Pero ya en el plano real de la lucha que se sostiene, nomás no das una. A ver cómo está eso. ¿Por qué en las noches tiemblas? Nomás escuchas un ruido. ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Y a veces hasta es el gato nomás que se brincó y tiró la olla. ¿Por qué? Si eres un siervo de Dios. Entonces vuestra fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Llegamos a una iglesia, empezamos a hablar palabra, y de repente hay la manifestación de que alguien está siendo liberado. Y cuando ven que aquel está siendo liberado, hermanos, que Dios, el Señor, sí, pero ¿por qué no volteas a ver ahí donde aquel, el Espíritu Santo lo está tocando para que sea libre de esa fuerza mala? Es que me da miedo. Entonces, ¿me explico, hermano? Y así como eso, muchísimas cosas nosotros vemos dentro de la congregación. Aquí hasta, gracias al Señor, han resucitado muertos. La gloria y la honra sea para Dios, no porque ninguno de nosotros ha empezado conmigo que Dios lo va a hacer porque el grande Bernardino está. No, ¿qué va a hacer, hermano? Por misericordia de Dios que me deja que sea su siervo y predique la palabra, pero el que hace todas las cosas es el gran poder de Dios. Y que nosotros lo podemos ver porque contamos, gracias a Dios, con esa misericordia de parte del Señor. Entonces, hablando hermano, está la vanidad del hombre. ¿Es eso solo vanidad? Ahora, amado hermano, hasta aquí podemos entender
que la palabra es dada por revelación del Espíritu Santo. Hasta aquí podemos entender eso. Ahora vamos a ver la declaración para que usted también tenga la cita. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Aquí mismo donde estamos. Dice la palabra, dice así, dice el apóstol Pablo hablando ahí, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y como es una E mayúscula, es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me toca predicar mañana. Saco mi tremendo librote. Este tema, este otro. Ay, qué tristeza. Y si no tienes el librote, pues ya no puedes predicar nada. Esa es una triste realidad que vive muchísima gente. Vamos a decir que en algún momento alguien escribió un libro por inspiración divina y te apoyas sobre ese libro y más o menos te das norte de lo que es, pero vienes acá y empiezas a leer la palabra. Pero es que a la Biblia no le entiendo nada. Pues estás frito, porque no me vas a decir lo que aquel libro te dice. Filosofía humana, sabiduría de Dios, nada. Entonces es necesario que tú sepas que no es lo mismo la filosofía humana a la sabiduría de Dios, porque la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Y real, si quieren burlarse de mí, sigan burlándose de mí, todo lo que quieran hacerlo, de lo que nos ven a través de las redes sociales. Pero siempre, pastor, le toca predicar el sábado, le toca predicar el domingo. Señor, ¿qué usted quiere que en esta semana yo le dé a los jóvenes? ¿Qué usted quiere que en esta semana yo le dé a los adultos en el día domingo? Eso lo pedí en oración y me olvido del asunto. De repente estoy allá que ya le pedí a la hermana Dina dar de comer. Ya la hermana Dina está preparando allá de comer. Cuando de repente le digo: espírame, guárdame la comida, ahorita regreso. Ahorita, hermano, no, ya me quedé ya 1:30, 2 horas escribiendo lo que Dios me está dando. A veces son las 2 de la mañana y a esa hora Dios me está dando el mensaje. A veces son las 5 de la mañana y a esa hora Dios me está dando el mensaje. A veces voy en la unidad y en esa hora Dios me está dando el mensaje. Y la palabra tiene que ser una palabra revelada, y yo le voy a decir la realidad de las cosas. No crea usted que así yo estoy tan preparado, que digamos. El asunto es que a la hora que yo escucho esta palabra, la busco en un diccionario y dice esto, y luego lo confronto con la Biblia y está diciendo esto, y luego lo unifico, y así salen los mensajes. ¿Me está entendiendo? Y luego constato el asunto, porque hay hermanas o hermanos que me dicen: ay, hermana, esa palabra habló a mi vida. ¿En qué parte o en qué etapa de la vida de ella o de él? No lo sé, pero la palabra habló a su vida, porque es Dios el único que conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y el momento cuando Dios te hable es que te está tomando en cuenta como hijo, y tú mismo sientes que la presencia del Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Ahora mismo, en este momento, tú sabes que Dios te está tocando, tú sabes que Dios te ha estado hablando, y estamos recibiendo lo que ningún teólogo va a poder darnos, porque eso solamente viene de arriba.
Y yo no estoy diciendo, amado hermano, que yo soy el único instrumento, y que no, Dios tiene muchos instrumentos esparcidos a través del mundo entero. Pero es necesario que nosotros alertemos los sentidos. No es el que dice ser, sino aquel a quien Dios escoge. Y no es porque Dios tenga preferencia. El asunto es cómo nosotros estamos tomando, con qué seriedad estamos tomando lo que es la obra redentora de Jesucristo. Mira, amado hermano, yo estoy terminando, pero Dios nos la reveló a nosotros 2:10 de 1 de Corintios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y enseguida dice, aún lo profundo de Dios. ¿De quién cree que está hablando? Del Padre. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, y eso nos lo revela a nosotros. Esa es la razón por la cual hay muchos detallitos en la vida nuestra. El libro de los Gálatas, en el capítulo 1 y en la última cita que tenemos aquí, el libro de los Gálatas. Vamos a mirarlo en su capítulo 1, versos 11 y 12. Nada más 2 versículos ahí. Y yo termino. No sé, en la grabación, amados hermanos, los que nos están mirando a través de las redes sociales, está por puros pedacitos. Porque ya entró el celular mío, ya no la logró, y volvió mi esposa a poner el celular mío y volvió otra vez a caer, y ahora está con su celular ella. En donde sí está completo es en YouTube, que es el que permanece ahí, ese celular que sí ha resistido. Le doy la información por si a alguien le interesa de ir buscando los pedacitos. Que Dios les bendiga mucho. Y dice Gálatas capítulo 1, allá en Galacia, el apóstol Pablo edificó una iglesia, y luego vinieron los judíos que querían que se combinara la ley mosaica con el evangelio de Jesús, y les hicieron ahí un merequetén, parte de la ley, parte del evangelio. Pero luego viene el apóstol Pablo y le dice, mira, vamos a hablar abiertamente. 1:11. Mas os hago saber, hermanos, ustedes Gálatas, que el evangelio anunciado por mí, yo, el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta es la palabra que predicó el apóstol Pablo. Amado hermano que me estás escuchando, Dios sabe que lo que voy a hablar ahora es así. Yo no declaro toda esta palabra para que digan, oh, y ese pastor sí que sabe bastante. No, tampoco aclaro todo esto para humillar a alguien, hacerlo menos. Declaro esta palabra porque esta palabra fue la que Dios me dio para que yo lo declarara hoy. El diablo se ha opuesto y que me la ha hecho difícil, sí es verdad, porque a él no le conviene. Pero si tú tenías la pregunta de por qué tantísimas religiones, hoy te lo he aclarado. Lamentablemente hay muchísimas personas que ni siquiera son nueva criatura. No es que ellos hayan nacido de nuevo o Dios le haya delegado algún ministerio. El problema estriba en que el hombre
al hombre mismo lo declaró sabio, lo declaró para un seminario, lo declaró para que declare palabra conforme a la religión donde se encuentra. Porque uno que sea de esta religión no va a levantar un seminario para que les enseñen acerca de otra religión. Todos van a apoyar a aquella persona que estudie para su propio provecho de ellos. Así que si son unitarios, nunca le van a enseñar la Trinidad. Y si son de la Trinidad, nunca le van a enseñar lo de unitario. Y si son testigos, nunca van a decir, conforme los pentecostés. Siempre van a decir, el testigo de Jehová es el único. ¿El único qué? Si aquí quedó demostrado, no es cierto. Hermano amado, que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, Dios te cuide. Y también a este pueblo, a este gran pueblo de Iglesia Sol de Justicia, le doy las gracias. Que Dios nos los bendiga mucho. Y seguimos en la lucha. Dios les bendiga. Nos despedimos.